Hola a todos, el video de hoy va a tratar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el desarrollo de la cabeza de un embrión, la formación de la cavidad bucal, el desarrollo de los tejidos duros, todos los huesos de nuestra cabeza, la evolución del macizo craneofacial o cara, y la biopatología de la formación de la cara y la cavidad bucal. Entonces, todas las enfermedades o algunas enfermedades que se pueden dar durante el desarrollo del embrión en la cara. Para empezar nuestro video vamos a hablar sobre el desarrollo de la cabeza. Bueno, la formación de la cabeza comprende de dos porciones, la porción neurocraniana y la porción visceral. La porción neurocraniana es la más visible morfológicamente y a partir de ella se forman las siguientes estructuras. Las estructuras óseas de sostén como la calota craneal, el sistema nervioso cefálico, los ojos, oídos, la porción nerviosa de los órganos olfatorios. Y en la porción visceral es visible en la etapa fetal y postnatal y dará origen a la porción inicial de los aparatos, como el digestivo, que es la boca o cavidad bucal y sus anexos, y la nariz y las fosas nasales. Es importante recalcar que la porción neurocraniana es la más precoz y muy visible en el periodo embrionario, mientras la visceral se desarrolla y crece más rápidamente en la etapa fetal y postnatal. Como dije anteriormente, la porción neurocraniana va a dar origen al sistema nervioso cefálico. Por lo tanto, tenemos que hablar sobre la formación del tubo neural medular y encefálico, el cual en el extremo cefálico del tubo neural, que será el futuro encéfalo, presenta al comienzo de su organización 3 vesículas y 2 curvaturas. Las vesículas son la prosencefálica o cerebro anterior, mesencefálica o cerebro medio y rombencefálica o cerebro posterior. Y las curvaturas es la cefálica a nivel del cerebro medio y la cervical entre el cerebro posterior y la médula espinal. Al progresar el desarrollo en embriones de 5 semanas, las vesículas prosencefálicas y rombencefálicas se dividen en dos, de modo que a partir de este momento el encéfalo está compuesto por 5 vesículas, la telencefálica y la diencefálica, derivadas de la prosencefálica, y mesencefálica y metencefálica y mielcefálica, derivadas de la rombencefálica, separadas entre sí por la aparición de una nueva curvatura llamada curvatura del puente o protuberancia. Otra cosa muy importante cuando hablamos de la formación del tubo neural medular y encefálico es que el sistema nervioso es uno de los primeros sistemas en formarse y figura entre los últimos en completar su desarrollo, lo que nos indica su gran nivel de complejidad. Al cerrarse el canal neural para formar el tubo neural, comienza la histogénesis y progresa hasta aproximadamente el 7º mes, época en el que microscópicamente es posible observar las distintas capas celulares de la corteza cerebral. Las células neuroectodérmicas de la pared del tubo neural se multiplican y se disponen en 3 capas, que son la capa interna o zona ependimaria, constituida por células cilíndricas que darán origen a los espongioblastos, que se diferencian en células ependimarias. La otra capa es la capa media o zona de manto, rica en células. Estas células se diferencian en neuroblastos, que darán origen a las neuronas que constituyen a la sustancia gris. Y por último tenemos la capa periférica o zona marginal, que posee prolongaciones citoplasmáticas de células de manto y dará origen a la sustancia blanca. Otra cosa muy importante de la porción neurocraniana es la formación de los ojos y los oídos. Al inicio de la 4ª semana comienza el desarrollo de los esbozos de los ojos y de los oídos.
Los ojos se forman en las paredes laterales de la región cefálica del tubo neural. A dicho nivel se forman las vesículas ópticas. Bueno, los procesos durante la formación del ojo son los siguientes. Las vesículas ópticas sufren una invaginación que da lugar a la cúpula óptica. Simultáneamente, la vesícula óptica ejerce una acción inductora sobre el ectodermo que la recubre y forma una vesícula llamada vesícula del cristalino. Después de eso, el gen PAX6 se expresa en la cúpula óptica y formará el cristalino. Las estructuras restantes de nuestro ojo van a derivar del mesénquima vecino. Por otra parte, durante la formación de los oídos, cuando aparece en cada lado del cerebro en desarrollo una placa engrosada de ectodermo superficial llamadas placodas ópticas o auditivas, que luego se invaginan, darán lugar a las vesículas ópticas o auditivas, en donde deriva el oído interno. Dichas vesículas van a tener dos porciones, una porción ventral que dará origen al sáculo o conducto coclear y una porción dorsal que formará la aurícula, conductos semiculares y conductos endolinfáticos, las cuales formarán el laberinto membranoso. Bueno, para formar nuestro oído van a necesitar de unas estructuras como el cartílago de Meckel, la porción distal de la bolsa faríngea, la porción proximal de esta bolsa, y a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea se desarrollará el conducto auditivo externo, y las orejas se desarrollan a partir de las eminencias auriculares. Cuando hablamos anteriormente de la porción visceral, es importante mencionar sobre la formación de los arcos branquiales y sus derivados. Al principio de la cuarta semana se desarrollan los arcos branquiales o faringios, que surgen por proliferación del mesénquima, el cual se condensa formando barras en dirección dorsoventral. Los arcos branquiales en total son 6, pero mientras el quinto tiene un escaso desarrollo, el sexto desaparece en la especie humana. Como podemos ver en esta imagen, podemos ver estas pequeñas protuberancias y vemos que son 5 arcos, los cuales histológicamente están constituidos por un núcleo mesenquimatoso que contiene una barra de cartilaginosa, un elemento muscular, una arteria, arco aórtica, un nervio craneal específico. Además, los arcos están revestidos por fuera por endodermo, como podemos ver aquí, es la parte externa del arco, y por dentro los vamos a ver revestidos por endodermo, lo que vemos de color morado. Entre uno y otro arco branquial, el endodermo de la faringe primitiva sufre una evaginación y da origen a los surcos. Son esos que podemos ver aquí. Son 4 surcos en total, los cuales más tarde tomarán forma de bolsas faríngeas, las que vemos aquí. En la superficie del embrión, el ectodermo se invagina y da origen a las depresiones conocidas como surcos branquiales, que son estos de aquí. El primer surco, que es este, y la primera bolsa, que es esta, constituyen y darán forma al conducto auditivo externo. La segunda bolsa, que es la que podemos ver aquí, origina la amígdala palatina. La tercera y cuarta, esta y esta, conforman las glándulas paratiroides y el timo. Y el segundo arco, que es el que podemos ver aquí, o arco ioideo, dará origen a la formación del hueso ioides y a las regiones adyacentes del cuello. Bueno, otra cosa muy importante que mencionar es que por la superficie externa del embrión, el primer arco dará origen a 2 salientes, una que es el proceso mandibular y la otra que es el proceso maxilar.
Bueno, el proceso mandibular es el más voluminoso y contiene el cartílago de Meckel. Y el proceso maxilar es más pequeño que el que mencioné anteriormente. El cuerpo de la mandíbula se desarrolla en forma independiente a partir de los tejidos conectivos del embrión que lo rodea el cartílago de Meckel. La mayor parte de este cartílago desaparece, solo parte de él da origen a los huesos y al oído medio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la formación de las placas olfatorias. Al finalizar la cuarta semana aparecen dos engrosamientos en forma de placas llamados placodas olfatorias o nasales, que son estas que podemos ver aquí, las cuales surgen por proliferación del ectodermo superficial. Se da el nombre de proceso nasal lateral, este que podemos ver aquí con el número 1, a la posición externa de la fosa, y el proceso nasal medio, que es el que podemos ver con el número 2, a la porción interna del mismo. Los procesos nasales medios se fusionan entre sí. Este proceso se va a fusionar, como vemos aquí, este se va a fusionar con este, y hacia arriba se continúa con el proceso frontal para construir el proceso frontonasal que dará origen a la frente y a la nariz. Los procesos nasales laterales, en cambio, estos que podemos ver aquí, al fusionarse con los procesos maxilares formarán el ala de la nariz. Una cosa muy importante que debemos recordar durante la formación de la nariz y las fosas nasales es que entre la sexta y la séptima semana los procesos nasales medios y laterales establecen contacto entre sí por debajo de la fosa olfatoria en desarrollo. Ahora bien, hablaremos sobre la formación del macizo facial. Como podemos ver en esta imagen, en esta ilustración, son todos los procesos que se van a ir llevando hasta tener a nuestro embrión de esta manera. Bueno, la formación del macizo facial o cara, en ella participan 5 procesos ubicados alrededor de una depresión central, que es el estomodeo, que es este que podemos ver aquí. Los procesos pares corresponden a las prominencias maxilares y mandibulares respectivamente. Aquí podemos ver nuestro maxilar y nuestra mandíbula, derivados del primer arco branquial, y el proceso impar, que es el frontonasal medio, que es este que podemos ver aquí. Bueno, la fusión de los diferentes procesos pueden realizarse a través de dos mecanismos. La fusión aparente, que es consecuencia de los procesos o mamelones faciales que crecen de modo desigual. Los surcos no son tales, sino que representan áreas de menor crecimiento con respecto a las estructuras vecinas. Cuando las áreas primidas crecen y alcanzan el mismo nivel de sus bordes, se dice que se han fusionado aparentemente. Mientras tanto, en la fusión real, consiste en una unión a través del mesénquima de procesos o mamelones que se han desarrollado previamente de forma independiente. Para que sea posible, los epitelios se enfrentan primero y luego se desintegran, y finalmente el mesénquima de un mamelón se fusiona con el otro. Para la formación de la cara se siguen diversas etapas. Son 5. Que consiste la primera en que el proceso maxilar se dirige hacia arriba y hacia adelante, extendiéndose por debajo de la región del ojo y por encima de la cavidad bucal. La segunda etapa es que el proceso mandibular progresa hacia la línea media por debajo del estomodeo para fusionarse con el lado opuesto y formar la mandíbula y el labio inferior, como podemos ver aquí. La tercera es que los procesos mandibulares con los maxilares se fusionan lateralmente en la región superficial para formar la mejilla, reduciéndose de esta forma la abertura bucal. Como podemos ver aquí, nuestra abertura bucal es mucho más pequeña. La cuarta etapa nos dice que como resultado de un crecimiento mayor de las partes laterales con respecto a la región frontonasal,
Las fosas olfatorias se acercan y darán lugar al dorso y a la punta de la nariz, como podemos ver aquí. Y la última nos dice que los procesos nasomedianos se unen por fusión aparente y forman la porción media del labio superior llamado filtrum. Las zonas laterales del labio superior se forman por la fusión de los procesos nasales medios con los procesos maxilares respectivos. Ahora vamos a hablar sobre la formación del techo y el piso de la boca. Primero que nada, vamos a explicar la formación del paladar. El paladar primario se desarrolla entre la quinta y sexta semana, mientras que el secundario entre la séptima y octava semana. La fusión de ambos se da entre la décima y onceava semana. Bueno, el paladar primario, que es este que podemos ver aquí, en él los procesos nasales medios se unen no solo en la superficie, sino también en la profundidad, y surge así una estructura embrionaria especial, el segmento intermaxilar, el cual está constituido por tres estructuras: el componente labial, un componente maxilar y un componente palatino. Mientras que el paladar secundario, que ese es el que podemos ver aquí, se encuentra en la cara interna de los procesos maxilares y se originan dos prolongaciones de manera distantes que se denominan procesos palatinos laterales o crestas, que son estas que podemos ver de color azul. Estos crecen hacia la línea media, acercándose por aquí, para unirse más adelante entre sí y formar el paladar secundario. Como podemos ver en esta imagen de aquí, son las flechas son las que nos van a ir indicando los movimientos o cómo se va a ir desplazando nuestro paladar para fusionarse. Como podemos ver aquí, va hacia arriba y luego hacia la línea media para fusionarse. Bueno, y como podemos ver en esta imagen, ya tenemos tanto nuestro paladar primario como secundario fusionados, y esto nos dará origen a nuestro paladar definitivo. Ahora vamos a hablar sobre la formación de la lengua. El órgano lingual se desarrolla a partir del primer, segundo, tercer y cuarto arco branquial. Bueno, las estructuras que conforman nuestra lengua son las siguientes: son los procesos linguales laterales, que podemos ver de color verde, el tubérculo impar, que vemos aquí de color morado, la cúpula o la raíz de la lengua, que está como por aquí, y el abultamiento medial o epiglotis, que es este que podemos ver aquí. Bueno, anatómicamente el cuerpo de la lengua se forma a partir de las protuberancias laterales y del tubérculo impar. Otra cosa muy importante de la lengua es que en la línea media del tubérculo impar se forman las glándulas, la glándula tiroides primitiva, como un divertículo epitelial dentro del suelo de la boca. En la parte dorsal y anterior de nuestra lengua, que es el dorso, y la parte anterior de la lengua derivan del primer arco, que está tapizado por ectodermo, mientras que la raíz de la lengua está tapizada por epitelio endodérmico. Y otra cosa muy importante de mencionar en la lengua es que las papilas linguales empiezan a embosarse en la superficie dorsal a las 8 semanas, las cuales a las 20 semanas exhiben en su pared botones gustativos. Ahora vamos a hablar sobre la formación de los labios y las mejillas. El labio se va a formar cuando el labio se separa de su respectiva mucosa gingival, y esto se produce por una gruesa franja de epitelio llamada lámina labial o vestibular. Esta lámina se va a invaginar en el mesénquima siguiendo el contorno de los maxilares. Posteriormente se desintegra progresivamente el epitelio de esta lámina,
lo divide y se hace posible la aparición del labio. Aquí ya podemos ver esta imagen, ya tiene labios. Gracias a ello, la mucosa que tapiza los rebordes alveolares queda separada de los labios, y así es como se forman los labios. Mientras tanto, las mejillas se forman con la fusión lateral superficial de los procesos mandibulares y maxilares. Una cosa importante que debemos de recordar durante la formación de la mejilla es que los músculos de las mejillas o carrillos derivan del mesénquima del segundo arco branquial, el cual está inervado por el nervio facial. Te voy a llenar otra vez la memoria. Ahora hablaremos sobre el desarrollo de los tejidos duros. Bueno, vamos a hablar sobre la formación de los huesos. Existen dos tipos de osificación. Una osificación intramembranosa, la que consiste en que los centros de osificación se caracterizan por poseer abundantes capilares, fibras colágenas y osteoblastos. En los espacios intramembrales, el mesénquima se transforma en médula ósea. Ejemplos de ella es la bóveda o calota craneal y el maxilar superior. Mientras en la osificación endocondral o molde cartilaginoso, el molde cartilaginoso iliano es el que guía la formación del cartílago, que experimentan numerosos cambios histológicos previos: proliferación e hipertrofia celular, calcificación de la matriz cartilaginosa, invaginación vascular, formación del tejido osteoide y posterior mineralización. Ejemplos de este tipo de osificación es el hueso de la base del cráneo, el condocráneo, que por ese motivo coloqué este dibujo, o la rama del maxilar inferior. Aquí podemos ver que esta imagen representa el corte de la base cartilaginosa del condocráneo, en la que podemos encontrar el hueso etmoides, el esfenoides y el hueso occipital. Ahora hablaremos sobre el cráneo y el viscerocráneo. Como ya sabemos, la cabeza presenta un desarrollo muy complejo y sus huesos tienen un origen intramembranoso o endocondrial. Para su estudio se dividen en dos regiones. La región neurocráneo, que está constituida por la caja ósea o calota y se envuelve y protege el sistema nervioso central, y tiene dos porciones: la bóveda craneal o calota, llamada también osteocráneo o desmocráneo, y la base del cráneo o condocráneo, que podemos ver aquí. La otra región sería el viscerocráneo, que está constituido por los huesos de la cara, en los que predomina la osificación intramembranosa. Ahora hablaremos sobre la osificación del maxilar inferior. El maxilar inferior ofrece un mecanismo de osificación llamado yuxtaparacondral, en el que el cartílago de Meckel, denominado cartílago primario, sirve como guía o sostén, pero no participa. La osificación se efectúa en forma de una estructura paralela ubicada al lado del cartílago. De ahí su nombre de yuxtaparacondral. En el inicio de la formación del tejido óseo se produce a las 6 o 7 semanas aproximadamente, y esto se inicia como un anillo óseo alrededor del nervio mentoniano, que es este que podemos ver aquí, su rama mentoniana, y luego las trabéculas se extienden hacia atrás y hacia adelante. La porción ventral del cartílago de Meckel, que es este que podemos ver aquí, es la que sirve de guía al proceso de osificación intramembranoso del cuerpo maxilar. A las 12 semanas aparece en el mesénquima otros centros cartilaginosos independientes que juegan un papel importante en la osificación endocondral de la rama montante del maxilar. La osificación es mixta, porque además de ser endocondrial, también es intramembranosa, y en la cual intervienen tres cartílagos secundarios, que es el coronoideo, incisivo y el condíleo.
Ahora vamos a hablar sobre la osificación del maxilar superior. Al terminar la sexta semana comienza la osificación del maxilar superior a partir de 2 puntos de osificación situados por fuera del cartílago nasal. Uno a nivel anterior denominado premaxilar, que en este se forman trabéculas que se dirigen a 3 diferentes direcciones. Como podemos ver en este pequeño dibujo, las flechas van a señalar las direcciones en las que van a dirigirse las trabéculas. Como podemos ver aquí en la número 1 vamos a encontrar la osificación premaxilar, que sus direcciones van a ser hacia arriba para formar la parte anterior de la apófisis ascendente, hacia adelante en dirección hacia la espina nasal anterior, y la tercera sería en dirección a la zona de la apófisis alveolar incisiva. La otra vamos a tener en la postmaxilar. En sus espículas siguen 4 rutas que van a ser las siguientes: hacia arriba, hacia el piso de la órbita, hacia la zona de la apófisis malar y hacia la porción alveolar posterior. Ahora vamos a hablar sobre la formación del hueso alveolar. Al finalizar el segundo mes del periodo embrionario, tanto el maxilar superior como el inferior contienen los gérmenes dentarios en desarrollo, que son estos que podemos ver por aquí, rodeados parcialmente por criptas óseas en formación. Los gérmenes dentarios estimulan la formación de los alvéolos, y con la formación radicular se forman los tabiques óseos, y de esta forma se incorporan gradualmente a los alvéolos, a los cuerpos óseos de los maxilares, tanto superiores como inferiores. El hueso alveolar se forma alrededor del germen dentario, crece y se desarrolla, y por lo tanto se va a formar más que nada con la erupción de nuestro diente. Entonces, a continuación vamos a hablar sobre la evolución del macizo craneofacial. El cráneo del recién nacido presenta las siguientes características: la bóveda u osteocráneo, que está constituida por piezas óseas rudimentarias, maleables, unidas por tejido conectivo fibroso, representado por suturas y fontanelas. Las suturas y fontanelas permiten el crecimiento posterior de los huesos del cráneo. De ahí vamos a tener la base o condocráneo, que está constituido por las piezas óseas unidas por restos del cartílago, los cuales hacen posible su crecimiento. El crecimiento del cráneo y de la cara constituyen por todo ello un proceso complejo que, según Gardner, se realiza por la acción combinada de 4 fenómenos biológicos diferentes: la sustitución del cartílago por huesos, el crecimiento a nivel de las suturas, la posición ósea periférica asociada a la resorción interna y, por último, la erupción dentaria. Por último, vamos a hablar sobre las biopatologías de la formación de la cara y la cavidad bucal. En primera instancia, quiero mencionar sobre las alteraciones de los mecanismos de fusión de los labios y de la cavidad bucal, en las que podemos encontrar el labio hendido. Como podemos ver en nuestro pequeño dibujo, tenemos diferentes tipos de labio hendido, como el labio hendido unilateral, el labio hendido bilateral, el labio hendido medial o labio leporino propiamente dicho, la hendidura facial oblicua con labio hendido unilateral y el labio inferior hendido. Bueno, el labio hendido ocurre en 1 de cada 100 nacimientos. Es más frecuente en hombres y varía desde una cisura pequeña hasta una división completa. Bueno, el paladar hendido también hay diferentes tipos: la hendidura labio alveolo palatino anterior, la hendidura palatina anterior unilateral, la hendidura anterior posterior,
y una hendidura de paladar secundario. El paladar hendido a veces suele ir acompañado de labio hendido, ocurre en 1 de cada 2.500 nacimientos, es más frecuente en mujeres y puede afectar solo la úvula, dando un aspecto de cola de pez o extenderse al paladar blando y duro. Bueno, las fisuras linguales. Podemos identificar alteraciones de la lengua como la lengua fisurada o hendida, que son fisuras profundas por trastornos del desarrollo. También podemos encontrar las lenguas anquiloglosas, que es el acortamiento del frenillo lingual, y tenemos también la lengua bífida, que es ocasionada por la falta de fusión de los procesos linguales laterales. Ahora hablaremos sobre las alteraciones del mecanismo de crecimiento en las que podemos encontrar la macroglosia, como podemos ver en esta imagen. Es una hipertrofia generalizada que ocasiona una lengua grande. Por otra parte tenemos la microglosia, que consiste en un hipodesarrollo lingual que va acompañado de micrognatia. Ahora vamos a hablar sobre los quistes. Hay dos tipos de quistes, que son los quistes tiroglosos, que pueden producirse en la base de la lengua por persistir parte del conducto tirogloso, o bien pueden encontrarse tejido tiroideo en la base de la lengua. Y también tenemos los quistes del desarrollo, que son anomalías producidas por los restos epiteliales en los sitios de fusión de los procesos faciales o bucales, que en un momento forman quistes revestidos de epitelio. Ahora vamos a hablar sobre los síndromes del primer arco branquial. En ellos podemos encontrar el síndrome de Pierre-Robin, que se caracteriza por micrognatia, fisura palatina y retracción de la lengua. Otro síndrome es el síndrome de Pitcher-Collins o disostosis mandíbulo-facial. Aquí el niño malformado presenta micrognatia, pero va acompañado de hipoplasia de los huesos malares y defectos en los párpados inferiores y oídos externos. Por último, vamos a hablar sobre los agentes teratrógenos. Entre los agentes teratrógenos o causas más comunes que pueden afectar el desarrollo dando lugar a malformaciones, se citan a continuación algunos de ellos: anticonvulsantes, que producen paladar hendido; tetraciclinas, que conducen a defectos de los tejidos dentarios en desarrollo y retardan el crecimiento óseo; hidantoína, que produce el paladar fisurado. También tenemos los benzodiazepanas, que aumentan el riesgo de paladar hendido en primer trimestre. Y también tenemos los corticoides y antidiabéticos orales, que han dado lugar a malformaciones en animales de experimentación, al igual que la hipervitaminosis, que genera paladar secundario fisurado. Y no solamente podemos encontrar fármacos, sino también algunos virus que pueden causar malformaciones, como la toxoplasma, que puede ocasionar microencefalia, hidrocefalia, micrognatia y daños neurológicos.